Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Josué Cushum, coordinador ejecutivo de AGIS, y es para mí un verdadero agrado darles la bienvenida a este webinar denominado Interacciones en losas postensadas. Este webinar será impartido por los ingenieros Fosco Loriano y Milton Matus. Queremos comentarles que el ingeniero Alejandro Esemir, por temas personales, no podrá acompañarnos durante este webinar, por lo que pues pedimos una disculpa a todos los que nos acompañan hoy. Antes de comenzar el webinar, quisiera presentarles un pequeño resumen de la hoja de vida de los ingenieros, por si es la primera vez que nos acompañan durante esta serie de conferencias. Em, El ingeniero Fosco Luliano es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría de estructuras en la George Washington University. Es participante del curso de ingeniería sísmica llevado a cabo por la UNAM en México. Tiene entrenamiento en diseño de puentes auspiciado por la JICA en Tokio, Japón, y también un entrenamiento postensado de concreto en Mecano 4, Barcelona, España. Es miembro de ASCE y AGIES y actualmente gerente de Grupo Muratori S.A. El ingeniero Milton Matus es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en estructuras de la Universidad del Valle de Guatemala, gerente estructural de Grupo Muratori S.A., docente de la Universidad del Valle de Guatemala de 1986 a 2006 y la Universidad Mariano Gálvez de 1987 a 1988, investigador de ingeniería sísmica y miembro asociado de AGIES. También les recuerdo que a lo largo de la presentación ustedes pueden ir formulando sus preguntas por medio del espacio preguntas y respuestas que se encuentra en la barra de comandos, y estas serán respondidas al finalizar las presentaciones. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente su presencia y dejo el espacio a los ingenieros expositores. Bien, muy buenas tardes a todos que nos acompañan en esta tercera parte del tema de losas postensadas. Nuevamente mostramos ahí tres de las fuentes que nos han servido para mostrar parte del material, pero también son libros o manuales donde ustedes pueden ahondar más en los temas que hemos estado tratando aquí. El día de hoy, básicamente vamos a hablar de los métodos de análisis, cómo se lleva a cabo el diseño estructural, cómo instalamos los cables, cómo ejecutamos el postensado, cómo llevamos el control de presiones y elongaciones y cómo podríamos resolver algunas eventualidades en obra para que posteriormente el ingeniero Leano nos apoye con unas conclusiones. Bien, ¿qué es el análisis estructural? Pues básicamente necesitamos ver o determinar la distribución de las acciones que requieran ser tomar en cuenta para hacer el diseño de cada una de las secciones de concreto. Es decir, necesitamos ver la distribución de cortes, momentos flexionantes y las deflexiones. Eso nos va a permitir poder establecer si la determinada sección de concreto es adecuada y la cuantía de refuerzo, tanto el postensado como el corrugado. Bueno, para hablar del análisis tenemos que distinguir básicamente si las losas son estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas. Las estáticamente determinadas son losas en un sentido. Vamos a ver que su análisis estructural es relativamente simple con los cursos de resistencia a materiales y análisis estructural de pregrado se puede establecer. Ahora, las
las losas estáticamente determinadas vamos a diferenciar de dos tipos, de un sentido y de dos sentidos. Un sentido, lo que llamamos nosotros losas continuas o vigas continuas, en las cuales todavía podemos hacer el análisis de una manera relativamente fácil. Las losas en dos sentidos ya, perdón, ya requiere un poquito más de elaboración en cuanto a los métodos. Vamos a hablar someramente del método del marco equivalente que está dado por el ACI 318 y de último vamos a hablar del método de elementos finitos que ya es bastante elaborado y nos permite poder analizar losas más complejas. Para losas en un sentido, pues podríamos acudir a tablas que están en los libros de resistencia a materiales o en este caso estoy mostrando el ejemplo del manual de la ESC, en el cual tenemos una viga de un tramo o una losa de un tramo, una carga W, que pudiera ser el peso propio, por separado la sobrecarga muerta y por separado la carga viva. Obtenemos un diagrama de corte, obtenemos un diagrama de momentos y en cada uno de los puntos nosotros podemos diseñar con el postensado. Relativamente simple. Losas en un sentido estáticamente determinadas también es relativamente simple. Siempre podemos acudir a, tablas o gráficas de diagramas de corte y momento, tal como estoy mostrando en el lado derecho. Y en ambos casos bastará con modelar un ancho unitario. ¿Cuántos anchos unitarios vamos a tener en una losa? Pues si la carga, las cargas que están actuando son la misma, pues con un ancho unitario suficiente. Si la carga, alguna de las cargas varía, entonces vamos a necesitar una cantidad acorde de anchos unitarios o franjas unitarias. Eso nos va a poder permitir diseñar para esa franja unitaria, establecer el refuerzo y posteriormente extenderlo a todo el ancho de la losa en cuestión. El método del marco del ACI básicamente es en que se definen franjas de diseño siguiendo las líneas de soporte. Aquí en la gráfica mostramos una línea de soportes que está dado por un muro y una serie de columnas. Entonces, se define una franja básicamente por anchos tributarios. Digamos, el eje B, aunque aquí está mostrado irregular, se muestra un ancho tributario, la mitad del ancho tributario con el eje que está arriba, que es el A, y con el eje que está abajo, que es el C. Entonces, a cada una de esas franjas se le asigna un ancho y va a ser analizada como un marco losa. Para fines de análisis, aunque la franja o el eje que hayamos definido del marco no sea recto, para propósitos de análisis lo vamos a considerar como si fuera recto. El método de elementos finitos, bueno, ese ya es un poquito más elaborado. Emplea la teoría elástica o teoría clásica para losas isotrópicas. Y básicamente lo que vamos a hacer es buscar la distribución de momentos y cortantes, de tal manera que cumplamos las condiciones de equilibrio que se cumplen en cada punto de la losa. Las condiciones de borde debemos cumplirlas y los esfuerzos que establezcamos van a ser proporcionales a la deformación unitaria. Es decir, va a haber una relación entre momentos flexionantes proporcionales a la curvatura de la losa. Una estructura, por muy compleja que sea, el elemento finito nos permite subdividirla en elementos más pequeños y más simples. Esos elementos pequeños es lo que le llamamos elementos finitos. El método que generalmente se usa es el
el método directo de rigideces. Es decir, planteamos una ecuación de equilibrio en la cual tenemos una rigidez de la estructura, tenemos unas deformaciones nodales y tenemos unas cargas nodales. Es decir, el método directo de rigidez nos va a permitir plantear una ecuación de equilibrio en cada uno de los nodos donde nosotros subdividamos la estructura. Básicamente, entonces, es la estructura real. La vamos a subdividir en varios elementos simples y ese modelo es el que vamos a llevar a la computadora y vamos a tratar de establecer una matriz de rigidez de la estructura, un vector de deformaciones nodales que es la incógnita y eso nos tiene que dar igual a un vector de cargas nodales. Resulta que la matriz de rigidez de la estructura sencillamente se forma con una suma de la matriz de rigidez de cada elemento. Al elemento ser pequeño y simple, pues la matriz de rigidez es relativamente simple. ¿Qué tipos de elementos son los más comunes que se manejan en el caso de losas postensadas? Bueno, tenemos losas triangulares y losas cuadrangulares. Con los triángulos solo hay que tomar en cuenta que es un elemento de esfuerzos constantes. Es decir, en cualquier punto del elemento, el esfuerzo va a ser el mismo. Por eso que se llama elementos de esfuerzos constantes. Entonces tiene esa limitante. Pero en algunos casos son útiles para poder modelar zonas de transición de mallas más finas a mallas más gruesas y siempre alejados de las zonas críticas. El elemento que se maneja es el tipo plate, es decir, tipo placa en el cual está sujeto a una carga normal al plano de la placa y tenemos momentos flexionantes en ambos sentidos y tenemos cortante. No membrana. Membrana quiere decir en el cual es un elemento finito que solo va a tener cargas en el plano del elemento. Y ese no es el caso que vamos a tratar las losas postensadas. ¿Qué tipo de software usamos para hacer el análisis? Bueno, tenemos dos tipos, de uso general y uso específico. El de uso general, por lo regular, se puede emplear en la fase del análisis. El usuario tiene que modelar el postensado por medio de las cargas equivalentes que mostramos nosotros en el segundo webinar. Y esas cargas equivalentes son las que nosotros aplicamos a los nudos de nuestra malla. Y entonces vamos a obtener deformaciones y después distribución de cortantes y momentos. Y entonces ya entramos al diseño y a la revisión de condiciones de servicio. El diseño es para carga última y la revisión de condiciones de servicio o serviciabilidad lo hacemos sin los factores de carga, ¿no? Bueno, esa parte se puede hacer con hoja electrónica. Y pues vamos a encontrar a nivel comercial varias opciones de software específico en las cuales ya es un software específico para losas. Entonces puede ser losas de concreto reforzadas y la mayoría tiene para considerar losas postensadas. La ventaja de este software es que uno puede modelar explícitamente el perfil de los cables. Así, no necesita uno ingresar las cargas equivalentes que produce el perfil de los cables. El diseño y la revisión de esfuerzos de servicio es automático y igual manera la capacidad, el cálculo de la capacidad de momento último. Usualmente este tipo de software en la actualidad consta de 3 a 4 fases o módulos. La primera fase, que es de modelado, básicamente es una interfase gráfica intuitiva para poder generar el modelo o generar la malla que le decimos, establecer las condiciones de borde, aplicar las cargas,
Este permite modelar relativamente fácil geometrías irregulares, losas con agujeros o aberturas, que no hay ningún problema. De ahí entra la fase de análisis, usualmente son los métodos matriciales. La mayoría tiene una optimización de memoria, es decir, que problemas relativamente grandes se pueden analizar en computadoras personales, pues, ¿verdad? Después del análisis y establecido las acciones internas corte y momento, entramos a la fase de diseño. Y la mayoría de software también tiene, así como tiene una interfaz gráfica para ingresar los datos, también va a tener una parte gráfica para ver los resultados. Básicamente es de ver distribución en el área de la losa, cómo se distribuyen las deformaciones, los momentos flexionantes, los cortantes. Es decir, son gráficas tipo mapas, o ISO deformaciones, o ISO esfuerzos, o ISO momentos. Es decir, eh, son gráficas en las cuales todos los puntos que tengan el mismo momento se conectan y entonces tenemos un ISO, una isocurva, digamos, como si fueran curvas de nivel. Podemos hacer secciones transversales o longitudinales en áreas que sea de interés muy particular y también podemos calcular las reacciones. Entonces, aquí en esta diapositiva les muestro yo un ejemplo de elementos finitos, es decir, la losa, considerando sus apoyos, sus vigas, pues subdivide. El caso más práctico es hacer elementos rectangulares. Si hubiera una geometría complicada, pues puede hacer de que tengamos que acudir a elementos triangulares. Y esta es la parte que ya habíamos visto. Con el modelo de elementos finitos, nosotros pasamos a calcular las cargas equivalentes, es decir, necesitamos la longitud del cable, la carga que va a tener al momento de tensar el cable, la excentricidad que va a tener en los apoyos y la excentricidad que va a tener el centro. Esta gráfica es para un elemento con dos apoyos, es decir, curvatura simple. Y si tuviéramos un extremo continuo, pues ahí lo tenemos. Entonces es relativamente fácil. Se puede hacer así en forma intuitiva o también se puede hacer con una hoja electrónica. Una vez hecho el análisis, la mayoría de programas nos va a dar los resultados en forma tabular. Digamos, en este tabla de aquí tenemos del lado izquierdo el elemento y del lado derecho tenemos las filas que yo escogí, que le pedí al programa que me reporte los momentos flexionantes. En este caso es momentos en franjas en X debido a carga muerta. Y relativamente esa hoja, esa tabla la importo yo en Excel y puedo realizar mis gráficas de diagrama de momentos. Y de ahí puedo identificar yo cuáles son las secciones más críticas y de ahí puedo sacar yo cuánto es el momento de carga muerta en determinado punto de interés. Y lo mismo sucede con la carga viva. Si yo tuviera sobrecarga muerta, pues también voy a tener una tabla similar a esa y después esos resultados los voy a yo a combinar. Aquí, este es un ejemplo de una hoja electrónica en la que en esta columna, en esta fila, perdón, en esta fila de aquí tenemos cuánto es el efecto del peso propio, el de la sobrecarga muerta, cuánto es el de la carga viva y cuánto es el momento total. Cuáles son las propiedades de la franja que yo escogí para diseñar, cuál es el centro de gravedad de esos cables y entonces cuánto es la excentricidad, cuál es el diámetro del cable, cuál es el área de ese cable y cuántos cables yo estoy proponiendo para esa franja. Entonces este número, en este ejemplo en particular, este número 3 me permite
poder analizar. Básicamente se analizan dos etapas, la de esfuerzos a la transferencia y los esfuerzos en la etapa final. Los esfuerzos a la transferencia quiere decir que solo está actuando el efecto del post-tensado y el peso propio. Las fuerzas de los cables son máximas en ese momento, no han ocurrido pérdidas a largo plazo y entonces nos interesa ver cuál es el efecto de eso. Entonces, usualmente, bajo esa condición, nos va a aparecer de que en la fibra inferior hay compresión y en la fibra superior hay tensión. Y yo lo tengo que comparar con los límites que me dice la CI, digamos. ¿Cuál es el esfuerzo admisible de tensión? ¿Cuál es el esfuerzo admisible de compresión? Y si eso se cumple, ya voy bien. Y de ahí tengo que establecer cuál es la carga a largo plazo, es decir, con las pérdidas a largo plazo. Y ya en este caso, a largo plazo, yo ya incorporo el efecto de la carga viva. Igual, yo calculo unos esfuerzos. Estos esfuerzos son los que me van a servir para asegurarme de que no supere los límites que dice el código. Bueno, este es un ejemplo hipotético, es decir, solo para ilustrar qué tan irregular puede ser la losa. Básicamente empezamos por modelando las columnas y modelando las vigas. En este caso solo modelamos vigas en los bordes, no modelamos una viga continua en este segundo eje transversal, ni viga aquí en este eje longitudinal. Y aquí pues dependiendo del cada software en particular, le puedo decir yo que me genere la malla en forma automática diciéndole a partir de qué nudos el contorno, yo le defino estos nudos del contorno y le digo qué tipo de elementos quiero, cuadriláteros. Le digo el tamaño de las divisiones, en este caso le estoy diciendo que el tamaño de cada elemento finito va a ser de 1 metro. Cuál es el material del concreto, es decir, el modo de elasticidad y cuál es el espesor de la losa. Y enseguida pues ya ejecuta el mallado, es decir, agarra la losa y le distribuye. Hay varias maneras de visualizar ese modelo. El modelo a la izquierda es extruido. En este caso en particular, no hemos querido poner la parte superior de la losa que coincida con la parte superior de la viga. Pero ese solo es un efecto visual. Sí, es una manera de mostrar el modelo. Eso se le puede relativamente fácil cambiar para que aparezca como realmente va a estar. Y del lado derecho, pues es otra forma de ver el modelo de alambre se le dice, ¿verdad? Es decir, mostramos solo los ejes centroidales de las vigas y columnas y los bordes aquí quitamos espesor de la losa, por ejemplo. Aunque ya sabemos que en este caso en particular estamos modelando 16 centímetros. En forma automática los programas dicen, mire, yo le puedo considerar el peso propio como un caso de carga. En este caso, también yo puedo venir y decir, mire, yo tengo una carga viva uniformemente distribuida en todo el área y es relativamente fácil modelarla. El caso de postensado, en este ejemplo hipotético, yo estoy mostrando en el sentido X, el sentido longitudinal, digamos, yo puse 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos de cables. Este modelo puede tener 3, 4, 5 cables en esa franja. O sencillamente yo puedo tomar que cada una de estas franjas es un cable individualmente. Y en el otro sentido transversal, yo tengo TIE1, TIE2, 3, 4 y 5. Entonces, en este caso, este software me permite modelar, de una vez mostrar el modelo de los perfiles de cables. Y los resultados, pues les decía yo que puede ser a través de curvas de desplazamiento, curvas de isodeformación, en este caso es
hizo desplazamientos verticales. Aquí en la parte de arriba estaba mostrando las deformaciones por carga muerta. Aquí está por colores y en la parte derecha está la escala, ¿va? En la parte de abajo están los efectos de carga viva y del lado derecho están los efectos del postensado, es decir, carga vertical hacia abajo y el efecto del postensado, pues en algunas partes se nota bien el efecto del postensado, que es deformaciones hacia arriba. Los momentos, también yo puedo sacar curvas de distribución de momentos por carga muerta, por carga viva y por el efecto del postensado. Y después puedo hacer combinaciones, las combinaciones que me interesan. Pero también puedo hacer yo líneas de momento. Es decir, en este caso, por carga muerta, yo defino líneas a donde yo quiero que el programa me muestre un diagrama de momentos como normalmente nosotros, los ingenieros, estamos acostumbrados a ver. Momentos en X, momentos en Y. Y aquí, evidentemente, estamos dibujando el diagrama de momentos del lado de la tensión, que es lo que acostumbramos. Entonces, en la parte de abajo miramos el efecto del postensado y entonces vemos que en algunas zonas el momento está en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el efecto del postensado tiende, para poder contrarrestar los efectos de la carga vertical, va a inducir flexión arriba, tensión arriba. Y yo puedo convertir cada uno de estos ejes aquí. Aquí está solo en forma gráfica para poder, no tiene la escala, pero yo perfectamente puedo agarrar una de esas líneas de momentos y pedirle que me lo imprima con distancias y magnitudes de momento. También puedo ver el cortante, no hay ningún problema, tanto carga muerta y carga viva como el efecto del postensado y hacer los cortantes. Para el propósito de diseño, en la mayoría de casos, el cortante no es problema, a menos que tengamos el caso de losas planas, es decir, casos de losas donde no hay vigas y la losa se apoya en una columna. Entonces, en esos casos, el cortante puede ser crítico y estaríamos hablando de cortantes de punzonamiento. Pero en este modelo que tenemos losas apoyadas en vigas, pues no vamos a, y con un espesor de losa de 16 por lo regular, el cortante no va a ser problema. También podemos pedirle al software que nos dé, en este caso, el diagrama de momentos flexionantes de las vigas de la periferia y el efecto de los momentos en las columnas. Es decir, en la periferia el programa modeló marco rígido. Y aquí estamos viendo el diagrama de momentos por una combinación de carga muerta, carga viva y el postensado. Y lo mismo se traduce en esfuerzos de cortante. Y otro de los aspectos que es el servicio de habilidad es el software nos permite poder hacer un análisis de valores propios. Es decir, hacer el cálculo de periodos y modos de vibración. Aquí estoy mostrando yo la gráfica superior izquierda es el primer modo, superior derecho es el segundo modo, abajo izquierda el tercer modo y el cuarto modo. Y está la tablita ahí donde dice el modo, la frecuencia, nos interesa ver el valor en ciclos por segundo y el periodo. Nos interesa ver el de ciclos por segundo porque el control de vibraciones se hace viendo en qué rango cae cada uno de los modos. Entonces, si miramos nosotros el modo 1 en forma animada, entonces tenemos el primer modo, es decir, el modo de vibración. Si yo pongo a vibrar la losa, o todo para abajo o todo para arriba. Y en este caso, el primer modo tiene un periodo de 0.112 segundos que se traduce en una frecuencia de 8.9 Hz.
El segundo modo, que tiene un periodo de 0.09 segundos aproximadamente, una frecuencia de 11.1 Hz. Y así sucesivamente me puedo ir yo también al tercer modo para ver. En la mayoría de los casos, los modos que más se activan son los primeros modos. Eh, dependiendo del software, pero la mayoría de software, además de esta tablita de donde están los valores de los periodos o las frecuencias, también nos muestra un coeficiente que se llama masa modal o qué porcentaje de la masa total del modelo participa en cada uno de los modos. Y así podemos establecer cuáles son los modos predominantes. Estas gráficas, pues, es una parte, digamos, de interés académico, si fuera desde el punto de vista de interés práctico, pues sencillamente solo me interesa ver las frecuencias. Pero es adecuado verlo en forma didáctica, digamos. Les decía que el software también nos permite modelar agujeros. En este caso en particular, solo es un ejemplo hipotético, aclaro. Y yo agarré 4 elementos finitos que estaban en esta área, delimitada por 2 grupos de cables en el sentido X y 2 grupos de cable en el sentido y anulé esos elementos finitos, la estructura no se vuelve inestable. Hay un cambio de rigidez en la estructura, hay un cambio de masa en la estructura, porque yo quito elementos y quito masa. Y entonces ustedes van a ver que el periodo bajó un poquito. Antes tenía 0.11 y hoy tengo 0.18. Aparte que es un modelo hipotético, pues, pero nos ilustra de que programas con elementos finitos permiten modelar ese tipo de irregularidades. Vamos a ver en la parte final de que pudiera ser de que un poquito antes de fundir la losa, el constructor nos pida que quiere hacer un agujero. Y si el agujero abarcara, por ejemplo, estos otros 2 elementos más, significaría que este cable de aquí se va a ver interrumpido. Entonces, cuando no se ha fundido la losa todavía, pues da margen a redistribuir los cables para poderle dar al cliente la opción de que tenga su abertura. De igual manera, los diagramas de momentos que se hacen reflejan esa abertura, es decir, alrededor de la abertura los momentos tienen que ser 0. Si no son 0 es que hay algo que no está bien. Pues. Esa es parte, digamos, del postproceso que le decimos, ¿verdad? De verificar que los resultados sean acordes a lo que la intención que tiene el analista o el diseñador. El diseño. Entonces, básicamente, solo quiero comentar aquí que las 2 combinaciones de carga más comunes son 1 punto muerta, 1.6, perdón, 1.2 muerta, 1.6 viva y 1 postensado. Es decir, el efecto del postensado, el coeficiente es 1. O bien solo el efecto de la carga muerta con 1.4 más el postensado. Pero solo hay una nota de interés aquí de los programas de elemento finito van a dar los efectos de 2 maneras. Lo puedo pedir yo a nivel de distribución de esfuerzos en la cara de una losa o una viga, o yo le puedo pedir que me haga una integración nodal para poder las fuerzas totales. Esa es la opción que hay que escoger. La de integración modal, porque es la que nos va a poder permitir efectuar el diseño de una manera simplificada. La distribución de esfuerzos es para otro propósito que no es diseño.
Digamos, si yo quiero investigar otras cosas en determinada estructura, como concentración de esfuerzos por una carga concentrada, ese tipo de cosas sí lo puedo hacer ya a nivel de esfuerzo, sino por cargas nodales. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, después de haber hecho el análisis, extraer los cortantes, los momentos, diseñar por resistencia última, siempre cuidar la ductilidad, chequear punzonamiento o cortante, hacer un diseño para condiciones iniciales, hay que ir a revisar refuerzos, puede ser que requeramos refuerzo corrugado y después pasamos a elaborar los detalles estructurales y el dibujo de planos. Entonces, en cuanto a diseño, solo déjenme mostrarles las gráficas de resistencia de materiales y de concreto 1, concreto 2, en la que nosotros tenemos una sección transversal de la viga. En este caso, estaba mostrando una viga T, su diagrama de deformaciones unitarias y su diagrama de esfuerzos. Es lo mismo, lo único que lo que estábamos acostumbrados, solo que ahora agregamos una variable más, que es el APS, que es el área del esfuerzo de los cables de postensado. Entonces entra una fuerza adicional en el equilibrio. Aquí estoy mostrando el caso de cuál sería el eje neutro de esta distribución de esfuerzos si yo tengo cables adheridos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cable va a tener una compatibilidad de deformaciones con el concreto que lo circunda. Cuando yo tengo cables no adheridos, pues no se puede establecer la deformación unitaria y de consiguiente el esfuerzo unitario en el cable. Hay que hacerlo a través de otra metodología. En el anexo, en el material que se les dio, donde ustedes pueden ahondar, pues ya ponemos más completo el de cables adheridos y cables no adheridos y la deducción de las fórmulas de manera más completa. Y vamos a ver que establecer cuál es la resistencia nominal. Es decir, básicamente el diseño lo hacemos iterativamente, es decir, proponemos unos cables, un espaciamiento y proponemos un acero de refuerzo corrugado en el área de tensión, en el área de compresión y con la fórmula anterior calculamos el eje neutro y ya podemos sacar cuánto es el momento. Este momento lo comparo con la demanda y si la capacidad es mayor que la demanda, pues ahí podría quedarme o bien podría hacer una optimización. El tema de ductilidad es bien importante. Si recuerdan ustedes en el caso de vigas, limitamos el área de acero para que no haya una falla frágil, sino que haya una falla dúctil. La falla dúctil nos va a permitir que haya una redistribución de cargas y momentos flexionantes en elementos continuos. Entonces, usualmente esa área se maneja a través de un RO máximo que usualmente se establece por medio de un porcentaje del RO balanceado. El RO balanceado es la cantidad de área de acero de tal manera que falla simultáneamente el acero a tensión y simultáneamente el concreto en compresión. Pero nosotros no queremos que falle simultáneamente, entonces vamos a poner un área de acero menor que ese porcentaje de RO balanceado. Y el RO balanceado está aquí puesto solo para fines de recordarnos de concreto, del curso de concreto reforzado. Aquí está puesto ligeramente diferente cómo es que hacemos en el post-tensado. Pues sencillamente la cantidad del área de acero de post-tensado, pues lo vamos a hacer de una manera muy similar, ¿verdad? Y la ductilidad, pues básicamente lo que hacemos es más fácil controlarla el eje neutro respecto de un parámetro. El parámetro es una profundidad efectiva. Entonces siempre tenemos que ir a chequear esa profundidad efectiva y el eje neutro calculado, que esa relación
sea menor que 0.42. Entonces eso nos va a garantizar de que va a prevalecer una falla dúctil. El código también nos pide que pongamos un refuerzo mínimo. Un refuerzo corrugado mínimo. Y entonces ese va a estar dado, el código dice, mire, que ese refuerzo mínimo le dé una capacidad por lo menos de 1.2 el momento de agrietamiento. Entonces aquí está, ¿cuál es el momento de agrietamiento? Esa relación de 1.2 y al final eso se traduce en un porcentaje de área de acero corrugado mínimo que tenemos que poner para cumplir con esa parte que pide el código. Revisión a la transferencia al momento del tensado, que no sé, los cables están tensados por el gato todavía. En el momento que el gato transfiere la fuerza al concreto, ahí se tiene esta condición en el cual los tendones tienen su máxima fuerza. Solo se ha producido las pérdidas a corto plazo, es decir, por el acomodamiento de las cuñas y por la fricción. No han ocurrido las pérdidas a largo plazo. El concreto no ha alcanzado toda su resistencia nominal F'(C). Tampoco están las cargas vivas. Entonces, a la transferencia normalmente el efecto del levantado va a ser notorio. Es decir, el postensado va a levantar la losa. Si no lo levanta, sino que la deformación neta es 0, entonces decimos que tenemos un diseño balanceado. Pero no necesario, es decir, puede ser que tengamos un poquito más de postensado y entonces se levanta. Ese levantamiento es el que el código pide que lo vayamos a chequear. Entonces puede hacer que en la parte superior de una losa simplemente apoyada, los esfuerzos de tensión se vean superados o los esfuerzos de compresión en la parte de abajo. Entonces a nivel de esfuerzo solo tenemos el efecto de la carga axial del postensado, el efecto del momento flexionante producido por la excentricidad del cable y el efecto del peso propio. Entonces, yo calculo mi diagrama de esfuerzos y voy a tener esto. Tensión arriba, compresión abajo. Si este esfuerzo de tensión o este esfuerzo de compresión, yo lo tengo que chinguear contra estos límites que me da el ACI. Entonces, si el caso del esfuerzo de tensión se ve superado, entonces yo tengo que poner un refuerzo mínimo. Entonces tengo que calcular una fuerza NC, que aquí está la fórmula. Y para esa fuerza NC yo voy a calcular un refuerzo corrugado que necesito en esa etapa de transferencia. ¿Qué otro refuerzo corrugado necesito? Bueno, hay un refuerzo que se le llama para evitar estallidos del concreto. Eso se va a dar en los anclajes. Es decir, en los anclajes hay una concentración de esfuerzos y por las relaciones de Poisson van a aparecer esfuerzos de tensión en el otro sentido. Y entonces, ese esfuerzo de estallido son los que necesitamos nosotros controlar. Usualmente es con un refuerzo en espiral, ya sea en el anclaje pasivo o en el anclaje activo. Y estas son fotografías de ese tipo de refuerzo que necesitamos para evitar que estalle o se fisure el concreto cerca de los anclajes. Varias opciones. La gráfica anterior puede ser con un refuerzo helicoidal o pueden ser estribos cerrados. La serviciabilidad, bueno, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Controlar el agrietamiento. Puede ser que ese agrietamiento nos pida otro refuerzo mínimo, chequear deflexiones y revisión de vibraciones. Usualmente el control de agrietamiento quiere decir eso, control, no evitar el agrietamiento. Básicamente, las fisuras puede ser un efecto psicológico o un efecto relativo. Entonces lo que vamos a buscar es que no sean muy anchas, que no sean muy extensas, que no sean tan evidentes.
porque puede hacer de que al usuario de la obra, de la construcción o del edificio, le cause una mala impresión. O bien que el grado de fisuramiento es tal de que pueda verse afectado a filtraciones o estar expuesto a ambientes corrosivos. Entonces ahí entonces básicamente las grietas no comprometen la seguridad estructural de un piso y solo es de cuidar aspectos de estética. Entonces básicamente es limitar el ancho de la grieta a rangos aceptables. Las deflexiones, pues es relativamente similar a las grietas, y sí necesitamos un control de las deflexiones para que no sean muy excesivas y que las deflexiones puedan hacer de que impidan que el elemento funcione adecuadamente o que esas deflexiones sean muy grandes y que dañen elementos no estructurales que estén encima de la losa o que impidan, si es una losa final, digamos, que haya emposamiento de aguas, que los drenajes no sean adecuados. Y básicamente lo que queremos mostrarles es que no se chequea la deflexión en sí, sino que un desplazamiento o una deflexión o un índice de deflexión, como se le llama. Es decir, en términos relativos, ¿cuánto es la deflexión dividido la longitud? Y la longitud no necesariamente eh, conlleva la distancia entre apoyos, sino que puede ser que por la geometría de la elástica, digamos, necesitamos solo chequear esa deformación o ese índice de deflexión. Y las deflexiones, pues, si es por aspecto estético que los queremos controlar o sensación de confort, el ACI dice, mire, 1/240. Ahora, si yo lo que quiero es mitigar el daño a elementos no estructurales, pues entonces ya se vuelve más estricto y el ACI dice 1/480. O si yo lo que quiero es mitigar el mal funcionamiento, pues entonces ya puedo regresar a 1/250. La ejecución del postensado, bueno, ya habíamos hablado, se había hablado en el primer seminario, coloca la tarima, se coloca la cama inferior, se colocan los cables, se colocan los anclajes y ya estaríamos listos para fundir. Se funde y vamos a esperar la resistencia. Esta gráfica de aquí lo que nos está ilustrando es para cierta longitud de losas, digamos que menores de 38 metros, pues yo puedo tensar solo de un lado, es decir, tener un anclaje pasivo y tensar en el anclaje activo. Pero si la losa ya pasa de 38 metros, pero no pasa de 76, entonces las pérdidas son mayores y entonces ya el código le sugiere que tense uno en los dos extremos. O bien si la losa es una losa de contrapiso en la que tengamos longitudes mayores de 66 metros, entonces hay que hacer una junta de construcción para un tensado intermedio. Entonces aquí hay que acudir a a un dispositivo que nos permita hacer el tensado en la primera fase, después seguir con el cable y hacer una segunda fase. Tenemos que llevar el ensayo de cilindros, monitorear a los 3, 5 y 7 días. La ventaja que da el postensado es que podemos tensar a edades tempranas, entonces necesitamos llevar ese monitoreo. Una vez que da la resistencia, bueno, tenemos diferentes tipos de gatos. Procedemos al tensado. Este tipo de gatos es accionado por una central hidráulica en la que se controla la presión y antes de iniciar el tensado se ponen unas marcas en los cables y se mide la elongación. Y esa elongación se compara con una elongación teórica que se da, no es exacto, pero nos da una idea si todo va bien. Ese reporte se le entrega al ingeniero de postensado y quien es el que va a dar el ok
para dar por finalizada la etapa de tensado y entonces ya pasamos a la parte de cortar el exceso o las puntas del cable. Este es sin haber cortado, la foto de abajo es ya cortado los cables, la punta, y procedemos a sellar eso. Aquí pueden ver en esta franja de aquí habían 3 cables y en este habían 4 cables. Bueno, eventualidades, aberturas, ajustes, ¿y qué pasa si no da el concreto? Bueno, aberturas, como les decía, sí es factible. Si es antes del tensado, si es antes de fundido, relativamente fácil. Pero si se requiere después de haber tensado, entonces es posible, pero lo tienen que hacer técnicos certificados y con experiencia para poder localizar los tendones, retirar el concreto, destensar los cables. Es una actividad delicada. No podemos permitir que el cable se reviente. De ahí cortar los cables, instalar los nuevos anclajes, refuerzo de borde y retensar. Que en esta fotografía muestra un resumen de esas 3 etapas, ¿verdad? Demolición con el cuidado de no tocar los cables. De ahí, destensar, cortar los cables, retensar y fundir la solera o una solera o el refuerzo que haya pedido el diseñador alrededor de la abertura. Si es antes de fundir, pues es relativamente fácil reubicar los cables. En este caso, digamos, vienen los cables rectos aquí y se requirió una abertura, pues entonces el cable se desvía, pero el desvío tiene que ser gradual, ¿va? No puede ser a 90 grados, tiene que ser gradual, porque si no las pérdidas se incrementan. ¿Qué pasa si la resistencia al concreto no da? Bueno, podríamos tensar por etapas, es decir, si el diseñador me dice, mire, tense al 70%, yo podría decir, bueno, voy a hacer una primera etapa de tensar al 40% y ya 2, 3 días después ya puedo seguir tensando o esperar 2 o 3 días. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Le cedo la palabra al ingeniero Leano. Bueno, muchas gracias, Milton. Muchas gracias a todos realmente por habernos acompañado en estas pequeñas presentaciones referentes a las losas compensadas. Como siempre, para nuestro grupo es un gran gusto estar presentes en AGIES y compartir con todos los miembros de la GIES mismo y de los grupos que se van juntando para así tener una comunicación directa en cuanto a lo que son eh, conocimientos que de una u otra forma vamos adquiriendo, ya sea de una manera académica o ya sea de una forma eh, experimental. Eh, para terminar, quisiera solamente dejarles algunas conclusiones. Yo sé que cada uno de ustedes tendrá sus propias conclusiones. Eh, pues quisiera resumirlas rápidamente y también sugerir algunas preguntas que nosotros mismos nos hemos planteado en el camino y nos han servido para poder entender este tema que es un tema tan interesante y tan importante para la sociedad de la ingeniería en Guatemala. Ahora les comparto un poquito la pantalla. No sé si la ven bien. Sí se Sí, ve, sí. ingeniero. Ok. Eh, ok, entonces,
algunas conclusiones rápidas, ¿verdad? Primero, nosotros con el postensado podemos eliminar columnas, ¿verdad? Eh, a manera de ilustración les pongo ahí de que cómo serían nuestras losas en nuestros días, eh, como en los tiempos de Grecia, ¿verdad? Un montón de columnas, pero qué bueno que no existían en ese tiempo las losas postensadas, porque si no, no tendríamos el Partenón ahí como un monumento a la cultura mundial, ¿verdad? Pero básicamente uno de los objetivos principales de las losas postensadas es que podemos obviar algunas columnas en nuestras construcciones. Eh, el proceso constructivo es más simple, claro, es más simple. Realmente lo que tenemos es losas un poco más despejaditas en cuanto al armado, y quizás lo novedoso es tener los cables en las disposiciones que el diseñador disponga, con sus coordenadas respectivas, para así lograr los efectos en la losa que requerimos. Pero en general, su armado va a ser mucho más simple quizás de lo que estemos acostumbrados en en la vida común y corriente, ¿verdad? Que reduce altura y mejora velocidad de construcción, claro, es una de las grandes ventajas. Esto lo entendemos al momento que nuestro arquitecto pues nos va a decir cuánto quiere tener de piso a cielo, y en base a eso nosotros podemos determinar si la altura que le podemos dar a las columnas, a las vigas secundarias, y de esa manera poder lograr alturas óptimas en cada piso, y eso quizás nos haga ganar uno o dos pisos más de nuestro edificio, al poder tener estas disposiciones más a la mano, ¿verdad? Esto es importante también. Los procesos de tensado, por supuesto, ya explicó Milton algunos detalles de esto, y pues son procesos muy lógicos, muy normales. Se usan gatos hidráulicos que funcionan en base a presiones hidráulicas con manejadoras que permiten darle la cantidad de tensado que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Como ustedes, los que ya han hecho estos procesos, sabrán, pues en general lo que se revisa es que la elongación de los cables sea la adecuada, para que esa elongación directamente proporcional a la fuerza que se traduzca en la compresión que nosotros queremos dar al elemento estructural. Eh, Estas grafiquitas pues solo muestran un tema interesante, que es respecto a las fisuras eh, de los diferentes concretos que podemos usar. Fisuras o digamos el trabajo mismo del concreto en cuanto está sujeto a cargas. En el primer caso, del lado a la izquierda, el concreto plain, digamos, va a sufrir un- una falla o su caso límite tan solo cuando llegue a superar los esfuerzos de tensión que puede soportar. El concreto reforzado lo vamos a tener en el caso de en medio. Vamos a tener fisuramiento y luego la falla, ¿verdad? El fisuramiento pues va a suceder, no va a ser algo
que sea tan complicado y pues el acero va a empezar a funcionar para llegar hasta el punto de falla. Y el caso final, el pretensado o postensado, ese fisuramiento lo vamos a tener mucho más tardío, por así decirlo, previo a la falla, obviamente por los efectos de compresión que estamos generando en concreto. O sea, básicamente, ustedes recordarán, en el concreto reforzado tenemos prácticamente media sección trabajando el concreto a compresión. En cambio, en el pretensado, postensado tenemos a la sección completa, que es una de las maravillas del pretensado y del postensado, ¿no? Perdón, creo que ahí se me cruzó una. No me voy a salir de aquí. Ok, voy a salirme un momentito porque creo que tengo la presentación que no es. Ok. Algunas preguntas que ustedes podrían hacerse en cuanto a estas losas postensadas que quisiera como adelantarme a ellas si es que no las han hecho ya y se las han respondido, pero obviamente siempre van a surgir, ¿verdad? Eh, Alguien pensará, bueno, ¿estas losas son realmente más caras o son más baratas, ¿verdad? La recomendación aquí es que no se compare losa contra losa, porque eso quizás es un poquito erróneo. Debe tomarse en cuenta los elementos que vamos a cambiar en el proceso. O sea, vamos a tener menos vigas, vamos a tener zapatas más pequeñas, vamos a tener alturas menores. Todo eso globalizado ya nos da una idea de qué es más caro, si la losa postensada o la losa tradicional. Esto es importante. Se pueden hacer agujeros en las losas. Ya el ingeniero Matus habló un poquito de esto. Sí se puede. Claro. Eh, lo ideal es planificarlo para no coincidir con los cables, ¿verdad? O sea, y si se coincide con los cables, hacer un trabajo muy delicado que requiere algunas técnicas especiales, pero básicamente se recomienda pues usar bandas de cables para tener así áreas libres sin problema de que puedan hacerse agujeros en el proceso, ¿verdad? Alguien pensará al tener un edificio de apartamentos y vengo yo con mi broca y quiero hacer unos hoyos en el techo, pues es alguna cuestión que hay que saber bien cómo están dispuestos los cables para no caer en problemas. Eh, Pregunta de siempre es, entonces el espesor de las losas disminuye o aumenta, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí es que definitivamente en las luces largas, ¿verdad? Luces largas, que es lo que queremos nosotros lograr, sí se logra una disminución, ¿verdad? Porque eliminamos vigas secundarias y luego, para hacerles una comparación, tenemos que en concreto reforzado, la relación más o menos de espesor, longitud, es 28:1. Entonces, en una luz de 12 metros, pediría como 40 centímetros, 41 centímetros. En cambio, en una losa postensada, la relación es 45:1. Esto quiere decir que nos pediría como 26 centímetros. Y así podemos ir jugando con la luz
de la losa que queremos poner para ir bajando el espesor, que es algo muy deseable en cuanto a manejo de las estructuras y pesos y ahorro en el costo. ¿Cuál es la luz recomendada para usar las losas? Pues básicamente ahí agendo a la par una grafiquita que es la que nos mostró Alejandro de Semir en la primera plática. Esa grafiquita lo que muestra es que pensando en luces hasta 12 metros, podemos tener las losas en un rango económico deseable, ¿verdad? En otros casos, pues quizá no sea lo mejor. Por ejemplo, luces muy cortas, pero de todos modos se pueden usar, pero el hecho es que al lograr estas luces grandes es que tenemos el mayor beneficio para nuestras bolsas, ¿verdad? ¿Se puede disminuir la altura con este sistema? Sí, tomando en cuenta que la altura piso a cielo puede tener efecto en disminuir la altura de las vigas. Entonces, básicamente, logramos las alturas que queremos y tenemos un ganancial en cuanto a lo que sería la altura final del edificio o quizás ponerle más pisos al edificio. ¿El sistema está disponible? Sí, es un sistema que está disponible en nuestro país. La única recomendación que haríamos es que fuera un sistema reconocido, ¿verdad? O sea, no podemos usar sistemas que nos dejen alguna duda en cuanto a su garantía y a la marca, ¿verdad? Entonces, se recomienda ser cuidadosos en cuanto al sistema que se escoja para poder usar todo el set de anclajes, de gatos, de manejadoras, etcétera, ¿verdad? Cada marca tiene sus diferentes condiciones, ¿verdad? Y eso es todo. Como les decía al principio, pues les agradecemos mucho haber participado en estos 3 módulos. Creo que todos nos vamos con nuestros apuntes bajo el brazo para ir a repasar un poquito a casa y esperamos pues que haya sido de mucha utilidad. Eh, Nosotros nos ponemos a sus órdenes. Estos son nuestros correos y pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento para ahondar más en el tema que fue nuestro tema principal para estas 3 sesiones. De todos modos, creo que queda abierto un panel de dudas, pero pues dicho sea de paso, muy agradecidos por la atención de todos. Muchas gracias, ingeniero. Así es, ahorita abrimos el espacio para que puedan hacer todavía algunas preguntas o consultas que tengan dirigida a los ingenieros. Si gusta, ingeniero, comienzo con algunas que tenemos ya. Preguntan si existe algún libro que explique a detalle, paso a paso, cómo realizar el cálculo de una losa posttensada. Así es, en la segunda diapositiva que yo mostré, este, está si me permite mostrar mi pantalla, Ah, perdón, creo que me tengo que salir, ¿verdad? ¿sí? O podría Josué sacarme. Ahorita vamos a intentar.
Listo, ingeniero. Bien. Este libro, Post-Tensional Buildings, Design and Construction, de Villan Alami, es un libro muy bueno, tiene ejemplos, eh, se los, se los recomiendo. Ahí van a encontrar eh, el paso a paso, no solo diagramas de flujo que están ilustrados, tal paso, ver tal fórmula en tal hoja, y es bastante didáctico. Así que, bueno, tal vez el inconveniente para algunos podría ser el inglés, ¿va? Pero esta bibliografía de en medio es la que yo les podría decir que es el libro que podría eh, servirles, ¿no? Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice si hay elementos de borde especiales en las losas preesforzadas para reforzar el perímetro de un ducto, por ejemplo, para instalación de una grúa pluma durante la construcción. No, en los elementos de borde, usualmente vamos a poner por lo menos una solera para, para controlar los esfuerzos de estallido del concreto, digamos. Entonces, casi siempre vamos a poner un anclaje, el anclaje donde vamos a tensar, lo vamos a poner dentro de un refuerzo mínimo. Podríamos pensar en una solera, que es la que le va a dar confinamiento. Puede ser una viga de alguno de los marcos perimetrales del edificio. Y ahí es donde se puede ir a conectar una torre grúa, digamos, ¿no? Lo único es que debe de planificarse para que, cabal, lo que decía el ingeniero, no podemos ir a barrenar a cualquier lugar, tenemos que ver dónde están los anclajes, dónde están los cables, para poder hacer el anclaje adecuado, ¿no? Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Habrá un estándar por metro cuadrado en precio de la losa? Bueno, tal vez en este tema del precio, sí, como les decía hace un ratito, influyen muchas cosas, ¿verdad? No se puede hacer losa contra losa, sino que debemos tomar en cuenta, supónganse que el edificio es de 20 pisos, qué tanto disminuimos la altura, qué tanto se quitaron columnas, qué tanto se disminuyó la zapata, y en base a eso ya se hace el comparativo, pero es muy específico. Digamos. Gracias, ingeniero. Pues por el momento esas son las dudas que teníamos. No sé si dentro de los participantes todavía quisieran agregar alguna adicional. Si no, en cualquier caso, siempre están abiertas nuestras redes, tanto de la asociación como las del Grupo Muratori, para que puedan comunicarse con nosotros y puedan siempre contactarnos por cualquier consulta.
Bueno, yo creo que ya no hay más consultas, ingenieros, entonces si gustan podemos dejarlo por ahí. Les agradezco bastante su tiempo, también agradezco el tiempo de los participantes por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Gracias igualmente, gracias por darnos la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes y esperamos verlos pronto tensando algunas los. Muchas gracias. Que tengan buena noche.